¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Muchas gracias por visitar a este bonito canal de noticias. Aquí van a estar bien informados de lo que sucede en nuestro país, que es México. Hoy dictan sentencia a Genaro García Luna en los Estados Unidos. Y en la mañanera de hoy llega una reportera, le pregunta a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, le pregunta qué opina sobre la carta que escribió Genaro García Luna antes de ser sentenciado sobre la reforma al Poder Judicial. Esto es lo que dice la reportera. Opina sobre la reforma al Poder Judicial. Imagínense a un delincuente, a alguien que estuvo vinculado con el crimen organizado, está en la cárcel y va a opinar sobre el destino de México, sobre qué debe de ser la presidenta, sobre qué deben de ser los diputados, qué deben de ser los senadores de México. Imagínense hasta dónde llegan estos corruptos. ¿Qué dice la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México? Dice que Genaro García Luna no tiene autoridad moral para opinar sobre el destino de nuestro país. Y con esta palabra, la presidenta le calla la boca a esta reportera, porque ellos hablan a favor de la oposición, ellos están para defender a los corruptos, pero la presidenta le cayó la boca con su respuesta. Así es que vamos a escuchar qué es lo que pasó en la mañanera de hoy, amigos y amigas. García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y bueno, él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También, incluso, bueno, en parte de esta carta, que fueron 5 hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador, estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del Poder Judicial, que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores, ¿no?, políticos. También, bueno, aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia, porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente usted ahora como presidenta de México y como sucesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra, sí, de una reforma al Poder Judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos, bueno, que en México este tipo de cuestiones, señalamientos, se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo era, ¿no?, de la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas
de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Pues es como, la verdad, no sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente, que llegó con el haya sido como haya sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores. Y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados. Porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues os digo. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es uno del, pues obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí, que decida él. Estaría bien. También otro periodista que sí hacen su trabajo bien, que sí hacen buenas preguntas, le preguntó a la presidenta de México sobre los trabajadores del Poder Judicial, sobre la oposición. La oposición piensa que engaña a la gente, que la gente les cree todavía. Como decía el presidente Obrador, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. ¿Qué es lo que dicen los diputados, los senadores de la oposición? Estamos de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que dicen cuando empiezan su discurso. Sí estamos de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, pero no como lo están planeando. Imagínense, estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo como lo están planeando. ¿Qué es lo que dice la presidenta de México sobre esto? Pudimos hacer, dice la presidenta, como hizo Zedillo en 1994. Llegó a la presidencia y hizo una limpieza, pero sin preguntar al pueblo, porque ellos tienen la autoridad como presidente, sí tienen la autoridad de quitar todos los jueces. Lo que hizo es quitar todo y a poner sus jueces. Muy fácil, pero la presidenta dice no somos iguales. Queremos que el pueblo decida. Aquí llegamos con la ayuda del pueblo y el pueblo va a decidir qué va a hacer. Si quiere una reforma al Poder Judicial, adelante. Se votó para una reforma al Poder Judicial y ahora estamos haciendo lo que el pueblo dice. No estamos haciendo lo que nosotros queremos. Así es que esto es lo que le contestó la presidenta de México a la oposición, a los jueces,
Así es que vamos con el video. ¿Qué comentario podría decirnos sobre pues, la manifestación de los empleados del Poder Judicial que insisten y persisten en esta situación? Y pues con la visita del embajador y estos diálogos tan importantes que mejoran la economía del país, pues preguntarle si se despausó ya la relación con el embajador de Estados Unidos y si fuera de este acuerdo, llegó a un acuerdo que no fuera económico, hablando de otro tema el día de ayer. Sí. Fue una muy buena reunión. Ayer les mencioné, y además es la razón por la cual es la reforma al Poder Judicial. Se ha estado diciendo por muchos comentócratas y adversarios que el objetivo de la reforma al Poder Judicial es que la presidenta o que Morena tenga control sobre el Poder Judicial. Entonces, lo que les dije ayer es lo que he dicho en otras ocasiones. Si eso fuera cierto, pues era mucho más fácil hacer una reforma al Poder Judicial como la que hizo Zedillo en 1994. ¿Qué reforma fue esa? Pues había 20 y tantos magistrados, ministros, se movieron a todos y entraron, ¿qué son ahora? 11, ¿no? 11. ¿Cómo se nombran? Por la mayoría calificada del Senado, y si no hay mayoría calificada, directamente por la presidenta o el presidente. Entonces, hubiéramos hecho una reforma igual, a ver, se van todos los ministros actuales y la presidenta va a nombrar a los 11 nuevos, porque tenemos mayoría calificada como movimiento político, y si no, de todas maneras, pues la presidenta nombra. Entonces, ¿para qué hacer una votación popular de jueces, magistrados y ministros si el objetivo es que la presidenta tenga control sobre la Suprema Corte? Entonces, eso se los mencioné ayer, les dije, no, el objetivo es que se acabe la corrupción en el Poder Judicial. Por ahí ayer lo comenté, el informe de la ministra presidenta, de su propuesta que presentó, del nepotismo. Para quienes nos escuchan, ¿qué es nepotismo? Que familiares directos trabajen en el Poder Judicial. Este es el informe de la ministra Piña, que sacó antes de que entráramos nosotros, en septiembre creo. 37.4% de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales, reconocido por ella. Entonces defienden la carrera ¿cómo llaman? La carrera judicial. Pues, o sea, explíquenme la carrera judicial cuando cerca de la mitad o poco menos de la mitad son familiares, hijos, primos, hermanos, cuñados, sobrinos. Si a eso le agregamos todas las arbitrariedades que se han cometido en los pasados 6 años, que tienen que ver con liberaciones de delincuentes, que tienen que ver con no pago de impuestos, que tienen que ver con amparos que no corresponden con la justicia. Si a eso le agregamos que el mexicana de a pie le es muy difícil tener acceso a la justicia, pues, ¿qué queremos entre todas y todos los mexicanos? Un verdadero poder judicial que esté al servicio del pueblo y de la nación y de los intereses particulares, o no llamamos, de los derechos particulares que están en todo caso en conflicto. Entonces, ayer se los dije, ¿qué queremos? Pues un sistema, un poder judicial
que esté al servicio de la nación. Y también les dije, toda mi vida luché por la democracia, no llegamos a la presidencia a ser autoritario. Si nosotros creemos en la democracia, en las libertades, nosotros hemos sido los que luchamos por el México que se está construyendo. Entonces, todo eso abiertamente se les planteó y también dijimos, queremos que continúe el tratado, queremos que se invierta en México, las inversiones en México van a estar seguras, va a haber certidumbre de todo tipo. Entonces, y también dije, vamos a seguir dialogando siempre. Si no estamos de acuerdo en algo, pues también se vale, para eso es la democracia. Pero seguir con este diálogo. Así es, amigos, estos fueron las noticias más importantes de hoy en México. Así es que suscríbanse a nuestro bonito canal de noticias, porque aquí van a estar bien informados de lo que sucede en nuestro país, que es México. Cuídense mucho y nos vemos con otro video.